¿sí? Y para ello voy a invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Primera de Corintios. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo número 1. Y mire lo que nos dice en este capítulo, el versículo número, bueno, desde el versículo 10 vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 10. Bien, dice de la manera siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Preste muchísima atención a ese versículo que hemos leído, es bastante importante, porque la pregunta que nos planteamos es cómo es que pueden estar en una misma mente, en un mismo parecer, si no tenían las escrituras. ¿No? Es poco complicado así, pero vamos a continuar, ¿sí? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Vamos hablando un poquitito respecto a Corinto, ¿sí? Durante las clases que tuvimos respecto a la predicación y también la interpretación, sobre todo aquí la interpretación, le dijimos una de las cosas que son más importantes dentro de la interpretación es el contexto. Y dentro de ello también el contexto cultural, ¿no? Habíamos hablado de que existen abismos entre nuestro tiempo y el tiempo del tiempo bíblico. Entonces, uno de esos abismos es el cultural. Por ejemplo, si escuchamos Corinto, ¿qué era Corinto? Era una ciudad, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué tipo de ciudad? ¿Sí? Porque a veces el conocer, por ejemplo, si me permiten utilizar aquí una ilustración, ¿sí? Naomi, rapidito, tú que vives en Lima, ¿en qué parte de Lima vives, Naomi, por favor? En Jesús María. Jesús María, ok. Muy bien, vamos a ver, si es que viene, si hablamos de El Callao, ¿sí? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Alguno de ustedes? Si hablamos de Callao como ciudad, ¿qué se nos viene a la mente? Esto es, si hablamos de ciudad, si hablamos del Callao respecto a su cultura, así, a su idiosincrasia, ¿qué se nos viene a la mente? O como también, como ciudad, ¿qué se nos viene a la mente? Un puerto, hermano. ¿Un puerto, hermano Eduardo? Sí. ¿Puerto? Ok. Sí. Eduardo Menor, ¿dijiste algo? Chicheros. ¿Chicheros dijiste? Sí, sí. Ok. El aeropuerto también. El aeropuerto también. ¿Qué más se viene a la mente en el Callao? A ver, espérate, hermana Margarita, porque te esfuerzas en hablar, pero no te escuchamos nada. La Ok, guerra ahora también, sí, ahora sí. con los españoles, creo. Es muy alegre, muy espontánea. Ok, alegre, espontánea. ¿Qué más? ¿Qué más se viene a la mente hablando del Callao? La Guardia Chalaca. La Guardia Chalaca, ¿cierto? Oh, sí. ¿Qué de la delincuencia? ¿Algo que se venga a la mente en cuanto a la delincuencia? Sí, definitivamente también el comercio,
¿no? El comercio, claro, el puerto más importante del Perú. Así que o sea, cada lugar tiene, por así decir, su reputación, ¿no? Podemos también nosotros hablar en el antiguo Egipto, ¿no? De Alejandría. Usted ha escuchado hablar de Alejandría, ¿no? Cómo es que se convirtió en una sociedad tan culta, tan importante, ¿sí? Tan empresarial también. Podemos hablar de Roma, ¿no? Que si bien es cierto, políticamente hablando, llegó a constituirse en el centro del mundo, pero también Roma dejaba mucho que desear, ¿no? En el aspecto moral, en el aspecto también cultural, dejaba muchísimo que desear. Era como que si fuese gente inculta en el poder, ¿no? No que no haya existido personas capaces, sino que en su mayoría, y es que se le comparaba con la antigua Grecia, ¿no? O sea, porque recuerde, Roma conquistó el mundo de los griegos, pero Grecia era muy culta, ¿no? La antigua Grecia, Atenas, pues muy culta, muy artística, ¿no? Muy filósofa. Cada ciudad tiene su, insisto, reputación, su idiosincrasia, y Corinto no escapa de ello. Corinto era una ciudad muy grande, ¿sí? Estratégicamente hablando, su ubicación, cierto, enlazaba diferentes puntos, lo cual hacía que exista mucha afluencia de personas y también de negocios, ¿sí? Lamentablemente, también en base a esos llamados, esa llamada prosperidad, ¿sí? Cultural, social, es que también se despiertan, pues lamentablemente, otro tipo de negocios o de intereses, ¿no? Donde también ya moralmente hablando comienza a existir mayor decadencia porque ya son más, pues, ¿no? O sea, piensan que pueden, que tienen el control de las cosas, tienen la capacidad y ya son más, ¿no? Ahora, eso también ocurre en nuestros días, o sea, cuando gente, ¿no? Ya se siente más, siente que tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder, entonces moralmente hablando, también va a existir una decadencia. Entonces, no escapó a ello, y no escapó a ello tampoco la parte religiosa. Era muy pagana, ¿sí? Muy pagana esta ciudad. Existía, por cierto, diferentes, ¿no? Deidades a las cuales ellos adoraban. Así que, y no solo eso, sino que muchas de esas deidades, por ejemplo, Venus, ¿sí? Eran deidades a las cuales se ofrecían, ¿no? Tipos de adoración que nosotros diríamos, eso es impensable, no, si era pensable, ¿no? Con orgías, con prostitución incluida y cosas por el estilo, ¿sí? También existían pues los que nosotros conoceríamos el equivalente a bares en nuestro tiempo, ¿no? Claro, no eran tan iguales, pero o sea, había mucho movimiento en todo aspecto de la palabra. ¿Sí? La gente no solo muy independiente, sino también hasta egocéntrica. Así que no en vano, ¿sí? Se nota, por ejemplo, en los versículos que hemos leído, que aún en la congregación, ¿sí? Allí en Corinto existía muchísimo desorden, ¿sí? Mucho desorden. Estamos hablando de la iglesia, a tal punto que vemos estas divisiones muy fuertes, ¿no? Que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo de Apolos, otros yo de Pedro y aún otros yo de Cristo. Claro, daría la impresión que aquellos que decían yo soy de Cristo eran los que estaban bien. No.
Aquí lo que ellos más bien estaban hablando es que no, Pablo no tiene nada que ver. Solo tenemos que hacerle caso a Cristo. Pero si Pablo hablaba lo que Cristo o el Espíritu le indicaba. Entonces, no era que Pablo esté mal y que Cristo era más, que claro, en ese aspecto lo entendemos, pero en el aspecto de las enseñanzas, no había esas diferencias, ¿sí? Pero lamentablemente sí, la gente pues caía en esas rencillas, que insisto, no estaba bien. Pero también, no voy a decir que es por culpa, hay que tener cuidado acá, no voy a decir que estas divisiones es por culpa de que no existía, ¿sí?, la enseñanza completa ya para ellos. No. Porque aún así no existía y no existía, no era razón para que ellos estén, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? No era razón, ¿sí? Sino la idea era que Dios estaba utilizando a todos, así que vayamos nosotros recogiendo la información de todos. Pero lo cierto es que tampoco existía esa escritura, que si hubiese existido ya esa escritura, posiblemente también hubiesen existido estas divisiones, pero insisto, porque las divisiones eran más carnales, no por su deseo de espiritualidad, ¿sí? Pero sí, muchas de esas discusiones quizás hubiesen podido ser dejadas de lado, ya que simplemente si hubiese existido las escrituras, la gente hubiese dicho, muy bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? Punto. ¿No es así? Me dejo entender. Entonces, no existía eso. Algo más también en cuanto a Corinto. Hemos hablado de que moralmente hablando, sí, era una sociedad muy difícil, ¿sí? Muy equivocada. Por ejemplo, hay un caso de incesto. Ahí, ¿incesto se llama? Sí, ¿no? Claro, en el capítulo 5 de Corinto. Se habla también de que la gente se acusaba unos a otros, ¿no? Dentro de las iglesias y a la corte, ¿no? Le echaban dedo a la corte, ¿no? Se habla también hasta de borracheras, ¿no? Cuando la gente en esa iglesia observaba la cena del Señor, más lo veían como un momento en el cual hay que comer más, ¿sí? O también hay que tomar más, ¿no? Así que en ese sentido, entienda usted, no era moralmente hablando un pueblo bien encaminado. Y aún los hermanos cayeron en ello. Existía tan grande decadencia moral en Corinto, así que cuando alguien, ¿sí?, y no solo en Corinto, sino en gran parte del Imperio Romano, alguien vivía en forma desordenada, ¿sí?, moralmente hablando, se les decía, ¿no? Tú vives como un Corinto, ¿no? Como si fueses alguien de Corinto. O sea, tan malo era eso, ¿sí? Tan malo. Y repito, esto también se vio reflejada en la iglesia, ¿sí? No solo existían creyentes que sí también eran judíos, sino también muchas personas que eran gentiles y que, repito, habían sido dedicadas mucho al paganismo antes, obviamente, de Jesús, pero que como no tenían ellos el deseo, sobre todo de informarse de toda la información que podría existir, simplemente ellos pues creían en Pablo, simplemente ellos creían en esto. También existió problemas en esta iglesia con lo sacrificado a los ídolos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, sí, existía mucho paganismo en esa sociedad. Así que estas cosas nos ayudan también para entender un poco, ¿sí?, cómo pensaba la gente en esta ciudad y aún también, sí, las debilidades quizás que tenían las personas dentro de la iglesia del Señor. Hasta acá, ¿alguna pregunta si alguien la tuviese? ¿Alguien con alguna pregunta? Algo, si me permiten, rapidito compartir. Leí un artículo, ¿sí?, que me pareció interesante,
no que necesariamente tengamos que estar totalmente de acuerdo con la persona que escribe este artículo. Sin embargo, me parece sí interesante. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Bueno, en el aspecto siguiente, mire usted, dice él, ¿sí? Dice este artículo, existen dos clases de malhechores encontrados en la Escritura. Uno, el impío, y dos, el pecador, dice él. ¿Sí? Los impíos, dice, según su perspectiva en la Biblia, son aquellos hombres y mujeres de riqueza, habilidad, posición y están en un lugar que deliberadamente se oponen a la gracia y a la obra de Dios. Estos son los engañadores que en este mundo malo se levantan alto en sus profesiones y atraen la inmensa mayoría de hombres en servidumbre. La otra clase son los pecadores. Son simples hijos de Adán, quienes no calculan o piensan bien las cosas. Ellos simplemente siguen los deseos naturales de la carne y lo que ven sus ojos. No porque odien o quieran oponerse a Dios, sino porque es el curso de menor resistencia. Estas pobres almas siguen las aficiones pasajeras del día, sea en moda, moral o religión. Y bueno, también es algo que se ve en nuestros días, ¿no es así? O sea, hay personas y usted a veces, hace poco estuve viendo una película, ¿no? Y decía que qué triste que o sea, la gente más educada en nuestra sociedad, ¿no? La gente que también quizás económicamente hablando se encuentra en una mejor posición, se presentan como que si fuesen personas que no necesitan de la ayuda de Dios, que ellos lo pueden todo y pueden conquistarlo todo. ¿Sí? Mientras que, por otro lado, hay personas que, no, como aquí lo menciona, no necesariamente tienen esas grandezas o esas facilidades y sí, pues simplemente se dejan llevar por lo que los otros hacen, ¿no? Ambos están mal, ambos son pecadores, ¿sí? En ese aspecto no tenemos que dudar. Pero me temo que también, si no tenemos cuidado, aún en las iglesias se puede notar ello. O sea, hay hermanos que piensan que es cierto, todo está en ellos, la capacidad y todo está en ellos, ¿no? Y por ende, sí, no los va a ver usted quizás con mayor facilidad rindiéndose a Dios. Mientras que hay otros que son más humildes, mucho más humildes, que ciertamente entienden, no, la capacidad no, para lograr nuestros objetivos no necesariamente está en nosotros, sino en el favor y la gracia de Dios. Y nos rendimos a ello. Así que también estas cosas se veían en esta iglesia en Corinto, así que tengamos eso muy presente, ¿sí? Mientras consideramos y analizamos esto de el don o los dones y dentro de ello el don de lenguas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si lo hubiese, de lo contrario continuamos, sí, o como se dice el dicho, si no hay preguntas o no nadie objeta, entonces sí, seguimos para adelante. Muy bien, vamos entonces al capítulo 12 de Primera de Corintios. El capítulo número 12, capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice allí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien, ya estamos hablando de lo que comenzó en el día de Pentecostés, ¿correcto? Sí, en el día de Pentecostés, eso sí, la manifestación fue el don de lenguas. Eso sí, habíamos hablado también de eso. Ok. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. O sea, ustedes simplemente iban por donde el viento soplaba. Y antes de ser creyentes, ustedes, vamos a adorar a este Dios, vamos, ¿no? Vamos a adorar a este otro Dios, vamos. ¿Sí? O sea, por donde el viento soplaba. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo es que el apóstol también le está diciendo, no hagan eso ahora. O sea, como creyentes no estén que no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... No hagan eso. Sino que la mirada debe estar en lo siguiente, y lo vamos a ver aquí en un ratito. Por tanto, ¿sí? Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y obviamente está refiriéndose también quizás a lo que en el capítulo 1 habíamos visto, ¿no? De que algunos decían, no, nosotros somos de Pablo, pero qué bueno si hubiesen dicho, a nosotros nos gusta quizás más Pablo, pero sin duda que no podemos desestimar a Pedro, ni tampoco a Apolos, ¿no? No, ellos eran, nos gusta nos gusta Pablo, y todo lo que Pedro dice no vale la pena. Todo lo que Apolos dijo no vale la pena. O sea, no. Por eso aquí está diciendo, ¿sí? Nadie llama a Jesús Señor, porque todos ellos lo llamaron. O sea, tanto Pablo, Pedro, Apolos, ¿sí? Llamaban a Jesús Señor. O sea, todo aquel que llama a Jesús Señor lo hace por el Espíritu de Dios. Así que no hay que llamarlos a anatema. Esto es que está mal, que es algo no sagrado. No. Así que eso también hay que tener presente. ¿Ok? Muy presente. En el versículo 4 habla y menciona, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué dones se está hablando acá? Bueno, los dones espirituales, ¿sí? Vamos a referirnos a ello en un rato. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, le propongo a usted mirar bien solo a estos dos versículos, ¿sí? Dígame, ¿nota usted alguna diferencia? Estoy hablando del versículo 4, del versículo 5. ¿Alguien? Léalo, tiene hasta mañana para darme una respuesta. Yo me retiro. Alguien, lo que usted vea, lo que usted note. Lo que puedo ver es que todo termina centrándose en Dios. Ok, esa es la diferencia que ves. No, eso es lo que veo en común en ambos. La pregunta es, ¿qué diferencias notan? Hermana Ana, levantó la mano. En el Espíritu y en el Señor. Ok, una gran diferencia en el Espíritu y en algo más. Hay de ministerios. ¿En los ministerios también? También ahí dice, en una dice ministerios, en el otro, ¿qué es lo que dice? Diversidad de dones. Dones. Los dones, ¿qué son? Son regalos. Dones son regalos, ¿sí? O sea, aún estamos hablando de los dones de Espíritu, es un regalo que Dios. Pero en el versículo siguiente no dice dones, sino habla de ministerios que no son regalos. ¿Sí? O sea, como los dones me refiero. Ministerio tiene que ver con servicio. ¿Sí? Con servicio. O sea, por ejemplo,
el servir las mesas es un ministerio, o sea, en el sentido de servicio. A mí más me agrada la palabra servicio, porque ministerio suena como, que sí, pues no, es un ministerio, ¿no? Eso nos hace sentirnos ya más profesionales. Pero simplemente es servicio. Como los diáconos, ¿se acuerda usted los diáconos en Hechos? Sí, diáconos, en realidad la palabra es servidores, ¿no? Servidores. ¿Qué hacían ellos? Bueno, servían las mesas, ¿sí? Servían las mesas. ¿Nota usted una diferencia entre un ministerio y un don? Sí. Claro, claro que sí. Ahora, también dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y cierto, aquí sí podemos hablar lo que dijo Renato, ¿sí? En alguna forma está usted viendo la Trinidad acá involucrada en el trabajo, en la edificación de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Operaciones es distinto también a los ministerios, y no porque lo digo yo, sino porque el Señor está utilizando diferentes palabras acá, ¿sí? Y a lo que es los dones. ¿Ok? Exactamente decirle a qué se refiere con las operaciones, quizás simplemente a la labor de alguien, no, honestamente no sabía decirlo, pero también puede ser algo poderoso que alguien hace, ¿sí? Así que, en fin. Pero lo cierto es que se ve acá que Dios está involucrado, ¿sí? Definitivamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el versículo 7, ¿sí? En el versículo 7, hablando de dones, hablando de ministerios, hablando de operación. O sea, no lo veamos como que uno es más que otro. O sea, todo viene de Dios. Y Dios, si Dios está involucrado, amén por ello. ¿Sí? Así nos toque barrer, o simplemente, o algo distinto, como quizás ser predicador. ¿Sí? O sea, no piensen que lo uno necesariamente es mejor, sí, que lo otro. Obviamente, sí podemos hablar de importancias y las vamos a ver acá también. Pero entiéndase, si viene de Dios, amén. ¿Sí? Amén por ello. Muy bien, decía, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Ya estamos hablando del Espíritu nuevamente, ¿sí? Para provecho. ¿Y qué es lo que da el Espíritu? Los dones. Ok, los dones. Ok. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Aquí profecía no se refiere a hablar sobre el futuro, sobre acontecimientos futuros, sino simplemente es revelación, ¿sí? A otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿quién es el que decide qué don dar? ¿Perdón? Hermana Margarita. El Espíritu Santo. El Espíritu, ¿sí? Ahora, todos tenían que hablar en lenguas. Ahí, según esto, no. Sí, no, para nada. Habían diferentes dones acá. ¿Sí? Diferentes dones, ciertamente. Algo más. Vamos a ver esto también más adelante, pero algo más, ¿sí? Dos cosas quisiera.
Cuando se habla, y quizás alguno de ustedes ha tenido experiencias con esto, no sé, cuando se habla de dones hoy en día, ¿cuál es el que más de los dones resalta? Sanidad. ¿Perdón? Sanidad. ¿Sanidad? ¿Quién dijo eso? ¿Eduardo? Ok, ¿alguien más? En cuanto a dones, ¿qué es lo que más se escucha? Don de lengua. Perdón, hermana Margarita. En En muchas lenguas. denominaciones enfatizan el don de lenguas todavía. El don de lenguas. En realidad, y de todas maneras, gracias Eduardo por tu participación, sí, el don de sanidad es uno de los más grandes, ¿no? Pero el don de lenguas es el más cotizado. ¿Sí? Es más, hay congregaciones donde enseñan y dicen que si usted no habla el don de lenguas o no tiene el don de lenguas, usted quizás no es salvo. ¿Sí? Van hasta ese extremo. Pero curioso porque la Biblia enseña que número uno, ¿sí? Para que se reciba el don de lengua o los dones, o sea, ya se tenía que ser creyente, ¿no? Y el Espíritu daba, no a todos los creyentes. ¿Sí? A unos les daba unas cosas, a otros otras, y otros otras, y a otros ministerios, a otros también operaciones, ¿sí? En el Señor, ¿no? Así que esto de que hoy se predica de que el don de lenguas, ¿no? Es una señal de que uno es creyente, no es bíblico. Sí, o sea, no es bíblico. Hemos hablado, es más, de que en su momento se hizo más como señal, y no es que en su momento, siempre ha sido así, más como señal para los incrédulos, ¿no? Y también nos vamos a topar con ello. Y no solo ellos, sino que si usted así, a ver, ¿cuál es el primer don que apareció en ese aspecto de los dones espirituales? ¿Alguien? Mientras más rápido lo contesta, más rápido avanzamos. El hablar otro lenguaje, cuando El hablar en lenguas, claro que sí. Pero curiosamente, mire usted, en esta lista, ¿sí? De dones que se da, no es el primero en mencionarse. ¿No? O sea, el apóstol está hablando de eso, de esto, ¿no? No es el primero. Ahora, entienda lo siguiente y vamos a toparnos con ello. Era uno de los más importantes para la iglesia en Corinto. ¿Sí? Era uno de los más importantes para la iglesia en Corinto. Pero cuando Pablo comienza a mencionarlos, no lo pone como el más arriba. ¿Ya? Simple casualidad, porque claro, a veces nosotros no hablamos necesariamente en orden, no, sino simplemente mencionamos cosas, decimos cosas, puede ser, pero nos vamos a topar más adelante de que ciertamente sí, no está necesariamente en ese orden, en la cima del orden, ¿sí? No está el don de lenguas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, inmersos, ¿no? en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y claro, está hablando de ciertamente, ¿sí? Hay muchos miembros en el cuerpo. ¿A qué quiere llegar con esto? A que si el Espíritu daba estos dones, hablando acá de lo que pasaba en Corinto y en iglesias también en el pasado, daba con el propósito de que se ayuden como iglesia, ¿sí?
hoy en día entienda que la cosa tampoco es distinta. ¿Sí? Repito, hoy en día no es distinta la cosa. La cosa es que cada miembro de la iglesia tiene que considerarse y verse como una bendición para la iglesia. Pero una bendición no simplemente porque es miembro de la iglesia, sino porque Dios quiere utilizarnos a todos para beneficio del cuerpo. Como principio eso no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Por eso de que algunos hermanos no se dicen, no, pero no, yo guardo mi distancia. Suena quizás muy inteligente, suena también quizás muy a que con mucha autoridad, pero ¿se acuerdan que hablamos de los impíos y de los pecadores? O sea, que el que se siente más como que necesita menos de Dios, ¿sí? En realidad va por ahí la cosa. Porque, o sea, si Dios nos ha puesto a nosotros en el cuerpo, es para ser de bendición y de utilidad para el cuerpo en una u otra forma. ¿Sí? Todos. Muy bien. Vamos a dejar aquí algunos, vamos a saltar algunos versículos. Así, aquí está hablando del cuerpo humano y básicamente sí para hacer el paralelismo con lo que es la iglesia del Señor. Dice ahora en el versículo 27, mire, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, les está diciendo Pablo a esta iglesia. ¿Sí? O sea, siempre cuando interpretemos, veamos así, o sea, no digamos, mira, aquí está diciéndome, para todos nos está diciendo, no, está hablándoles a ellos, que por aplicación puede también en este aspecto, sí, hablarse ya de nuestros tiempos, sí, pero primero es para ellos, entienda usted eso, y ya hemos hablado de eso, ¿sí? Porque es que, a ver, gente cuando lee, ¿no?, que Dios le dijo a Noé, construyete un arca. ¿Por qué es que la gente ya no construye arcas? Porque no se fue escrito para ellos, pues, ¿no? Y necesitamos, cierto, hacer un buen uso de interpretación. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en lo que se refiere a interpretación con otros pasajes? Bueno, simplemente porque se nos escapó, ¿no? Muchas veces se nos escapó, es cierto. Pero necesitamos recordarnos ello continuamente. Si aquí se les está hablando a esta iglesia en Corinto, que cierto, tenemos que interpretarlo en base a ello y después ver si esto se aplica a nosotros. Muy bien, siempre así. Muy bien. Luego dice en el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primero, ¿qué cosa fue? Apóstoles. Luego, profetas. Ahora, no piensen los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? No, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y hemos ya dicho hace un ratito, cuando se habla de profecía o de profetas, se refiere a revelación, no a aquellos que hablan necesariamente de acontecimientos a futuro. Muy bien, tenga cuidado con ello. Lo tercero, maestros. ¿Sí? Ahora, muchos me dicen que ser maestro es un don del Espíritu porque aquí está. Y ciertamente, aquí está. ¿Sí? Pero una vez más, por favor, no cometa el error de que porque ahí dice, entonces todavía es aplicable. Recuerde, estos dones eran capacidades sobrenaturales que Dios daba a las personas. ¿Sí? No es que estas personas se preparaban como a veces, o espero, ¿no? Esto de a veces, ojalá que esté equivocado. Y si no estoy equivocado, sí que estaría mala cosa. Maestros, tenemos que prepararnos, ¿no? O a usted le viene, pum, la revelación y listo. No.
No es lo mismo. Por favor, entiendan, ¿sí? Porque lamentablemente muchos, porque ahí dice, y hoy también usamos la palabra maestro, entonces, ¿qué es lo que se dice? Maestro de escuela dominical es un don que Dios nos da. Un don espiritual esto es, ¿no? Ahora, si se refiere a el talento, la capacidad que alguien tiene, o sea, si se usa la palabra don como refiriéndose a ello, lo puedo comprender. Pero muchos no lo hacen así. Muchos lo hacen como el don espiritual. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ok. Dice los maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sí? Ahora, en esta lista, ¿sí? O esta lista se da primero en orden cronológico, o sea, en la forma como es que se dieron las cosas, o sea, cierto, primeramente los apóstoles, y después en cuanto a llamados o dones, ¿qué vino después? La hermana Margarita lo dijo, ¿no? El don de lenguas. Pero mire, ¿dónde lo ponen el don de lenguas? Ah, entonces no es cronológico. O sea, el orden no es cronológico. ¿Será que el orden es de importancia? Ahora, muchos también dicen, ahí está. La Biblia dice que los dones ciertamente existen. Y claro, la Biblia dice eso porque se les está escribiendo ¿a quién? A la iglesia en Corinto. ¿Sí? ¿Acaso no dice acá la Biblia que también hubo apóstoles? Ahora, ¿hay apóstoles hoy en día? Entonces, ¿por qué razón se piensa que ya, unas cosas sí en este aspecto pudieron caducar, pero otras no? ¿Sabe por qué? Porque se está cayendo en una pobre interpretación de las escrituras. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces seguimos más bien a lo que alguien dice, ¿sí? En lugar de seguir a lo que Dios nos dice. ¿Nota la diferencia? ¿Sí? Y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en lo que leemos. ¿Sí? Muchas veces puede sonar bien, pero el hecho de que suene bien no necesariamente tiene que ser correcto. ¿Sí? En una ocasión, y esto también trato yo de practicar definitivamente, ¿sí? En una ocasión, un joven fue alumno mío, ¿sí? Y le invitaron a predicar o a presentar un pequeño devocional. Y yo no pude estar allí, mi horario era en un colegio cristiano. Y no me tocaba a mí sino hasta después de su presentación y tenía clases también durante su presentación. Entonces cuando nos vimos, nos hicimos amigos y le digo, ¿y cómo te fue? Él me dice, creo que bien, al menos todo el mundo me ha dicho que estoy bien. Le digo, bueno, me alegro por ti, pero ¿qué es lo que tú crees Dios dijo de eso? Porque entienda, gente nos va a decir muchas veces a los predicadores que bien, me gustó, no, me gustó esto, pero eso no lo hace bien. O sea, eso no hace que una predicación sea bien. Lo que hace que una predicación sea bien es que sea conforme a lo que Dios, ¿sí?, quiere mostrar en ese pasaje. De ahí que la interpretación es tan importante, ¿sí? Tan importante, ¿sí? No nuestra interpretación, sino buscar
en el mayor grado posible la interpretación divina. ¿Sí? Recuerde, sí, que la Biblia nos dice, ¿no? Que la escritura no es de interpretación privada, ¿no? No lo es. No hagamos eso. Sí, yo cuántas veces me he equivocado, sin duda que sí, sí, en muchas he notado, en algunas no las he notado, sí, Dios me perdone por ambas, sí, y que me ayude a seguir corrigiéndome. Sin embargo, entendamos, esto no la comprometamos. No, pero que me agrada cómo habla. No la comprometamos. Sí, no, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no la comprometamos. Tampoco usted tiene que estar hablándole a la gente, ¿no? Peleándose con la gente, ¿no? No estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo es, no comprometa sus convicciones. No comprometa lo que la Biblia enseña. Por eso es que Pablo mismo le llamó la atención tanto a los hermanos en Gálatas, ¿no? No lo hagan. Se están creyendo un evangelio diferente. ¿Sí? ¿Quién los detuvo? O sea, ¿quién los engañó? ¿Quién los engatusó? ¿No? Estaban corriendo bien y de pronto ya no. ¿No? Todo eso habla a Pablo también. Entonces, en el versículo 29, así, después de todo eso, perdón. Quería también mencionar esto. Sí, hace un ratito dijimos que hay predicadores que dicen que si uno no tiene el don de lenguas, entonces no es salvo, ¿no? Y hemos dicho, o sea, no está como tal, ¿sí? No está como tal. Y hay que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿sí? Y otra también es que entiendo, honestamente, yo no estoy yendo de congregación en congregación, viendo quién está bien, quién está mal. Tengo más que suficiente con las congregaciones con las que pastoreo, tengo más que suficiente conmigo mismo, en realidad, así como para estar vigilando qué es lo que otros dicen o no dicen, ¿sí? Pero entiendo, dentro de lo poco que entiendo, que una de las cosas que más enfatizan en muchas congregaciones es que se practique el don de lenguas. Es más, las reuniones son básicamente acerca de que se practiquen el don de lenguas, ¿no? Hay muchos... o sea, bíblicamente hablando, eso no tiene asidero. ¿Sí? Porque ya hemos visto, ¿sí?, que bíblicamente hablando, la gente no decidía qué don tenía. Y bíblicamente hablando, en realidad el Espíritu daba diferentes dones para todos, ¿sí? Es más, dentro de estos, mire usted, ¿sí? Se nos menciona, por ejemplo, sí. Pastor, yo antes que avance tengo una preguntita. Así, hermana, con confianza. En el capítulo, en el versículo 28 que estamos leyendo, sí, en donde empieza a decir apóstoles, todo que empieza a mencionar. Correcto. Apóstoles, después profetas, tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones. ¿Desde ahí empieza a enumerar los dones? No, en realidad está hablando en todos ellos, sino la palabra después tiene que ver también, dependiendo de cómo lo use el escritor. Puede ser, y me parece más bien aquí, que está dando mucha, por así decirlo, prevalencia, ¿no? Le está dando prevalencia a los primeros, o sea, cuán importante lo primero es. Recuerda que en el capítulo 1, nuevamente, sí, hubo estos problemas de división, de que algunos decían, no, yo soy de Pedro, otros de Apolos, otros bueno, a pesar de que Apolos no fue apóstol, otros de Pedro, ¿no? O sea, lo que está tratando, me parece aquí de hacer entender es que estas cosas son las más importantes, o fueron las más importantes en no solo el establecimiento u organización de iglesias, sino también en la forma en que las iglesias, y Jesús dijo, ¿no?
voy a edificar a mis iglesias, en la forma como las iglesias estaban edificando. Y entiéndase una vez más, ¿sí? O sea, no tenían Biblia, no tenían Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por así decirlo, y aquí hay que tener cuidado con esto, o sea, como que ya fue, ¿no? Ahora, ¿a qué creemos? Entonces muchos estaban, no, que a este apóstol, no, que esto a otro apóstol, mientras que la idea aquí de Pablo es hacer comprender, no, o sea, los apóstoles estaban juntos por algo y para algo, ¿no? Y en base a algo. Así que no es que después vienen en este aspecto los dones, sino más bien creo que está poniendo prevalencia a aquello que tiene que ver más con la enseñanza. Y ahí tengo otra pregunta. Porque acá en el versículo, a partir del versículo 28 se enumeran más de los que se enumeran en el versículo 8 y 9. Correcto. Es ¿Más de qué? Más dones. Porque en el 8, 9 y 10 no se mencionan apóstoles, profetas, maestros. Cierto, porque, a ver, nuevamente, sí, depende de qué es lo que se está tratando de expresar y explicar, sí, pero lo cierto es que si me hablas del versículo 8, sí, sabidurías y todo eso, y quizás también aquí, ya nuevamente, sí, aquí a partir del versículo siguiente, les recuerden que está hablando de cómo es que la iglesia está viéndose edificada, y posiblemente acá en el versículo que menciona, el versículo 28, ya se habla más desde sus inicios, mientras que en lo otro simplemente lo que quizás esté ocurriendo en la iglesia en Corinto. ¿Sí? La idea es que se entienda, repito, el hecho de que cómo es que el Señor desde sus inicios de la iglesia ha ido edificándola, ¿sí? En el versículo 28. O sea, porque recuerda, los versículos anteriores tienen que ver mucho con el cuerpo, ¿sí? O sea, la idea es que todo esto siempre, cuando se habla del Señor trabajando en su iglesia, siempre vamos a hablar de edificación. O sea, todo el cuerpo va a tener participación para ser edificado, ¿sí? Y quizás acá en el versículo 28, ¿sí? Para que se entienda que esto lo hizo el Señor desde sus inicios. Y recuerden, ¿qué fue lo primero que llamó el Señor? Apóstoles. ¿Sí? O sea, la edificación en su iglesia siempre ha sido muy importante para el Señor. ¿Sí? Más yo lo veo por ahí. Sí, porque, por ejemplo, en el versículo 10, ¿no? Hablabas de a otro hacer milagros y todo eso. Y aún en los diversos géneros de lenguas, y miren, dice, y a otro interpretación de lenguas. ¿Sí? Aún antes de entrar a esto de interpretación de lenguas, permítame ver esto, ¿sí? En el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de endemoniados hoy día? Sí. Yeah. Por lo general más se habla de ello en razón a comportamientos, ¿sí? Porque lo cierto es que con esto de discernimiento de espíritus, habría que tener un don para poder darse cuenta de si alguien en verdad era espíritu de Dios o no. ¿Sí? Y luego decía de la interpretación de lenguas. O sea, cuando uno habla lenguas, ¿sí? Y no hay quien interprete, o sea, no hay un receptor que hable ese idioma, ¿sí? No hay un receptor porque para eso se daban. Entonces, se necesitaría un intérprete, y si no había un intérprete, entonces de nada sirve. Algunos dicen que es para hablar con Dios. Pero entienda esto. O sea, el que hablaba en lenguas, o sea, tampoco en realidad entendía lo que hablaba. ¿Sí? No era así. Cuando íbamos a ir también al capítulo 13, ¿sí? En el capítulo 13 se habla de si hablase lenguas angelicales. O sea,
no está diciendo que existen las lenguas angelicales. Simplemente está tratando de hacer razonar a la gente. Si en el caso lo hubiese, esa es la idea, si en el caso lo hubiese, por último, si en el caso lo hubiese, y lo hago sin amor, no sirve. ¿Sí? Así que, repito, hay que también tener cuidado con ello. Muy bien. Entonces, en el versículo 29, ¿sí? Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. No. Tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Y aquí viene algo interesante, ¿sí? Procurad, pues, los dones mejores. O sea, no que algunos sean malos, no. Todos venían de Dios. ¿Sí? Pero sí habían algunos que iban a ser de mayor beneficio, o sea, sobre todo como iglesia, para la congregación. ¿Sí? Es más, dice, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Sí? Y luego vamos a hablar del capítulo 3. ¿Ok? Luego vamos a hablar del capítulo 3. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿O algo que usted quiera agregar? Hermana Margarita. Doctor, retrocediendo a los primeros versículos del capítulo 12, cuando habla acerca de los dones espirituales, y luego habla de los ministerios y luego de las operaciones. El ministerio se dice que es un servicio. Ahora, es correcto, se puede decir dones ministeriales, porque es un regalo de Dios. ¿Dones son qué? Dones ministeriales, que a veces se dice. ¿Dones ministeriales? ¿Hoy día o a qué te refieres? Sí, hoy día algunos dicen los dones ministeriales y los dones espirituales. Dones ministeriales. No, la verdad que no sé cómo es que se usan, no que necesariamente esté mal. Yo repito, prefiero mantenerme, o sea, prefiero hacer uso de la palabra don solo para referirme a los dones espirituales. Si me dejo entender, simplemente para evitar confusiones. Por eso no sé en este aspecto qué es lo que alguien tendría en mente. Porque como don significa regalo, por eso lo utilizan. Quizás voy a tratar de entender, ¿sí? No voy a ir por el lado de crítica. Quizás lo que se quiere decir es que como Dios nos está brindando esta bendición, ajá, ¿no? Quizás por ahí podría ser. Por eso digo, no lo sé exactamente. Yo simplemente estoy diciendo que prefiero reservar la palabra don exclusivamente para referirnos a los dones espirituales. A las finales, hasta la Biblia lo hace, ¿no? ¿Sí? Prefiero. ¿Alguien más? Ahora, repito, no estoy diciendo que está mal, hermana Margarita. Simplemente, si se habla de preferencias, yo preferiría no usar. Como que evitaría menos confusión. ¿Perdón? ¿Esto nos evitaría menos confusión? En lo que yo puedo ver, sí, en lo que yo puedo ver. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermano Percy, Del hermano Eduardo. en el 31 que dice procurar pues los dones mejores, significa de que hay dones que no son mejores que otros, unos mejores que otros, ¿no? Que definitivamente pueden ser de mayor bendición para el cuerpo. Ahora, esto de procurar, insisto, no que necesariamente signifique que uno decida qué don tiene, porque no es así. Ya hemos visto, el Espíritu da, pero lo que está hablando es en cuanto a su uso dentro de la iglesia. Procuren utilizar estos dones que van a beneficiar más a la iglesia. Pastor. Sí, hermana. Pero en la misma pregunta del hermano Eduardo, no se menciona qué dones, o sea, se dice nada más. Sí, definitivamente. Pero vamos a... O se refiere a los organizacionales, como había dicho en el 28. No, antes de la palabra después.
No, porque lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 14, Pablo dice, ¿no? En la iglesia prefiero hablar con entendimiento y no que no mentimiento. ¿no? Entonces sí, o sea, vamos a verlo más adelante. Pastor. Sí, hermano. Entonces, ¿podría el orden que dio estar en función a estos dones mejores? ¿Perdón? El orden que dio de dones, porque no dio un orden cronológico. Claro, en función a los mejores. Yo honestamente pienso que sí, ¿sí? Por lo que en el capítulo 14 vamos a ver. Pero prefiero no adelantarme mucho para que también lo veamos en su momento. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien? Ahí nos quedamos. Ok, muchísimas gracias por su atención nuevamente. Me alegro que tengan así preguntas. No que yo tenga tampoco todas las respuestas, simplemente voy a darle aquello que yo puedo ver. Así, y está bien que expresen sus incógnitas, ¿sí? Me alegra eso. ¿Alguna petición para estos momentos?